Bienvenidos a Darle al Cabo. Hoy vamos con la tercera resignación 1947. Allí estaba otra vez ese ruido. Aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Un panel se había levantado en las 4 paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en espirales sucesivas y le golpeaba por dentro, haciendo vibrar su tallo de vértebras con una vibración destemplada, desentonada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desadaptado en su estructura material de hombre firme. Algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martillando la cabeza por dentro con un golpe seco y duro, dado por unos huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Tuvo el impulso animal de cerrar los puños y apretarse la sien brotada de arterias azules, moradas, con la firme presión de su dolor desesperado. Hubiera querido localizar entre las palmas de sus 2 manos sensitivas el ruido que le estaba taladrando el momento con su aguda punta de diamante. Un gesto de gato doméstico contrajo sus músculos cuando lo imaginó perseguido por los rincones atormentados de su cabeza caliente, desgarrada por la fiebre. Ya iba a alcanzarlo. No. El ruido tenía la piel resbaladiza, intangible casi. Pero él estaba dispuesto a alcanzarlo con su estrategia bien aprendida y apretarlo larga y definitivamente con toda la fuerza de su desesperación. No permitiría que penetrara otra vez por su oído, que saliera por su boca, por cada uno de sus poros o por sus ojos que se desorbitarían a su paso y se quedarían ciegos mirando la huida del ruido desde el fondo de su desgarrada oscuridad. No permitiría que le estrujara más sus cristales molidos, sus estrellas de hielo contra las paredes interiores del cráneo. Así era el ruido aquel, interminable como el golpear de la cabeza de un niño contra un muro de concreto, como todos los golpes duros dados contra las cosas firmes de la naturaleza. Pero ya no le atormentaría más si pudiera acercarlo, aislarlo, ir cortando contra su propia sombra la figura variable y agarrarlo, apretarlo ahora sí definitivamente, arrojarlo con todas sus fuerzas contra el pavimento y pisotearlo con ferocidad hasta cuando ya no pudiera moverse verdaderamente, hasta cuando pudiera decir jadeante que había dado muerte al ruido que lo atormentaba, que lo enloquecía y que ahora estaba tirado en el suelo como cualquier cosa común, convertido en un muerto integral. Pero le era imposible apretarse las sienes. Sus brazos se habían reducido y eran ahora los brazos de un enano. Unos brazos pequeños, regordetes, adiposos. Trató de sacudir la cabeza, la sacudió. El ruido apareció entonces con mayor fuerza dentro del cráneo que había endurecido, agrandado y que se sentía atraído con mayor fuerza por la gravedad. Estaba pesado y duro aquel ruido, tan pesado y duro que de haberlo alcanzado y destruido habría tenido la impresión de estar deshojando una flor de plomo. Había sentido ese ruido las otras veces con la misma insistencia. Lo había sentido, por ejemplo, el día en que murió por primera vez,
Cuando ante la vista de un cadáver, se dio cuenta de que era su propio cadáver, lo miró y se palpó. Se sintió intangible, inespacial, inexistente. Él era verdaderamente un cadáver y estaba sintiendo ya sobre su cuerpo joven y enfermizo el tránsito de la muerte. La atmósfera se había endurecido en toda la casa, como si hubiera sido rellena de cemento. Y en medio de aquel bloque en el que había dejado los objetos como cuando era una atmósfera de aire, estaba él, cuidadosamente colocado dentro del ataúd, de un cemento duro, pero transparente. Aquella vez en su cabeza estaba también ese ruido. qué lejanas y qué frías. Sentía las palmas de sus pies allá, en el otro extremo del ataúd, donde habían puesto una almohada, porque la caja le quedaría aún demasiado grande y hubo que ajustarlo, adaptar el cuerpo a su nuevo y último vestido. Lo cubrieron de blanco y alrededor de su mandíbula apretaron un pañuelo. Se sintió bello, envuelto en su mortaja, mortalmente bello. Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado, y sin embargo, él sabía que no estaba muerto, que si hubiera tratado de levantarse lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente. Pero no valía la pena. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte, que era su enfermedad. Hacía tiempo que el médico había dicho a su madre secamente: Señora, su hijo tiene una enfermedad grave, está muerto. Sin embargo, prosiguió, haremos todo lo posible por conservarle la vida más allá de su muerte. Lograremos que continúen sus funciones orgánicas por un complejo sistema de autonutrición. Solo variarán las funciones motrices, los movimientos espontáneos. Sabremos de su vida por el crecimiento que continuará también normalmente. Es simplemente una muerte viva, una real y verdadera muerte. Recordaba las palabras, pero confundidas. Tal vez no las oyó nunca, y fue su creación del cerebro cuando subía la temperatura en las crisis de la fiebre tifoidea, cuando se sumergía en el delirio, cuando leía la historia de los faraones embalsamados. Al subir la fiebre, él mismo se sentía protagonista de ella. Allí había empezado una especie de vacío en su vida. Desde entonces no podía distinguir, recordar cuáles acontecimientos eran parte de su delirio y cuáles de su vida real. Por lo tanto, ahora dudaba. Tal vez el médico nunca habló de esa extraña muerte viva. Es ilógica, paradojal, sencillamente contradictoria. Y eso lo hacía sospechar ahora que efectivamente estaba muerto de verdad. Que hacía 18 años que lo estaba desde entonces. En el tiempo de su muerte tenía 7 años. Su madre le mandó a hacer un ataúd pequeño de madera verde, un ataúd para un niño, pero el médico ordenó que le hiciera una caja más grande, una caja para un adulto normal, pues aquella pequeña podría atrofiar el crecimiento y llegaría a ser un muerto deforme o un vivo anormal. O la detención del crecimiento impediría darse cuenta de la mejoría. En vista de aquella advertencia, su madre le hizo construir un ataúd grande para un cadáver adulto y le colocó 3 almohadas a los pies con el fin de ajustarlo. Pronto empezó a crecer dentro de la caja de tal manera que cada año podían sacarle un poco de lana a la almohada extrema para darle margen al crecimiento. Había pasado así media vida.
18 años. Ahora tenía 25. Y había llegado a su estatura definitiva, normal. El carpintero y el médico se equivocaron en el cálculo e hicieron el ataúd medio metro más grande. Supusieron que él tendría la estatura de su padre, que era un gigante semibárbaro. Pero no fue así. Lo único que de él heredó fue la barba poblada, una barba azul, espesa, que su madre acostumbraba a arreglar para verlo decentemente dentro de su ataúd. Esa barba le molestaba terriblemente en los días de calor, pero había algo que le preocupaba más que ese ruido. Eran los ratones. Fin. Muchas gracias por seguir con nosotros conectados a Darle al Gao cada semana. Hoy tenemos el invitado especial, el invitado hijo de Eva. Tomás, bienvenido a Darle al Gao, hermano. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo vas? Pues muy bien, emocionado, feliz, encantado de estar aquí, verdaderamente. Bueno, muchas gracias también de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación Gracias a ti. de leer con nosotros. Ya estábamos pendientes de esa lectura, pero estábamos esperando a los 18. La mayoría de edad. La mayoría de edad, sí, porque uno no sabe esos problemas. Claro. Ahí. Bueno, hermano, de nuevo, Copyright. muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué te ha parecido Darle al Gao? La verdad es que, aparte de innovador, me parece también un proyecto bastante pesado en el ámbito de que está muy lleno de cosas, como de valores, como de propósitos, como que es bastante denso, y eso es bastante perceptible porque no cualquier persona puede venir a leer. Entonces eso va como en el ámbito de estar en la puesta en escena. También tiene un apartado informativo, ¿cierto? Porque estamos difundiendo en lo que vendrían siendo pues las obras de Gabriel García Márquez. También tiene pues un apartado educativo, porque todas las obras tienen un trasfondo detrás. Entonces me parece que eso está fenomenal. Tienes muchas ojeras de muerto. Hay que meterse en el papel. Bueno, no, te felicito, el papel estuvo muy Gracias. chévere, estuvo muy bien representado. Eras un muy buen muerto, como dice ahí, maravillosamente muerto. Muy bien. Verdaderamente. Verdaderamente muerto. ¿Y qué te pareció esa historia de la tercera resignación? Bueno, entre macabra y cruda, pero también full interesante, full atrapadora. Te deja, yo por lo menos cuando la estaba leyendo la versión original estaba así, la estaba leyendo con mi madre, y pues yo no podía parar de leer porque sentía que algo venía bastante suspensiva. Sí. Sí. Eso es lo que pasa con Gabriel García Márquez. Uno cierra y dice, pero ¿y qué? No, espere. No, pero espere. Entonces se le va a uno y termina leyéndolo completo. Esos cuentos de Gabriel García Márquez son fabulosos. Sobre todo los de suspenso. Sí, en especial también porque es la época también del surrealismo, y él estaba hasta ahora empezando a publicar. De hecho, este es el primer cuento que publica en 1947. Le tocó irse desde Aracataca, le tocó irse a Santa Marta, de Santa Marta irse para Bogotá y esperar a que le publicaran su primer cuento, y fue publicado. Hombre, y él no tenía 5 centavos para comprarse el periódico. Él lo miró y me publicaron, y no tenía los 5 centavos para comprar el periódico. Un cuento muy bello. Gracias, Gao. Bueno, ¿qué sabes tú de Gabriel García Márquez? Bueno, sé lo que se dice en la historia, que fue muy criticado, pero también amado. ¿Por qué fue criticado? Porque Vamos a darle duras a Gao. yo estoy al lado de él en muchas cosas, pero en otras cosas no. Que bueno, pues tenía un movimiento revolucionario, tenía unos valores o una política interna que iba pues al opuesto a lo que era pues la realidad de ese momento. Así que por eso fue muy criticado, también de pronto por cosas personales, pero también sé que ahora sigue siendo amado, aclamado por la crítica y por
por como quien dice en nuestra generación su fandom. Y sí, Bueno, y esa también su parte humana, ¿no? Pues todos somos humanos y cometemos errores y su obra pues es muy buena. Él como persona pues hizo también sus embarradas, que no lo justifico, pero pues su obra es fabulosa, es extraordinaria y yo la disfruto mucho, yo la disfruto muchísimo y además aprendo muchísimo de él. Y pues además que tenía así su movimiento político, él dice que su labor estaba en sus escritos políticos, escritura, por supuesto. ese era su labor. Entonces pues la gente que lo critica, bueno, que lean a Gabriel García Márquez para que se den cuenta de su labor. se van a voltear. Y se van a voltear. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿y qué haces tú en Puerto Colombia? ¿Hace cuánto vives en Puerto? Desde 2021 vine aquí, comencé el grado noveno. Ya todo este tiempo pasado estoy en cuarto semestre de la universidad. ¿Qué estudias? Derecho. ¡Ay, ay, ay! Ya saben, si necesitan un abogado, ahí está pues para que... Doctor Tomás Reyes. Ese es mi nombre, Tomás Reyes. Doctor Tomás Reyes, sí señor. Y además Reyes, ay, ay, ay. Reyes, ¿Y hace cuánto estás acá en Puerto, perdón? 2021. 2021, llevas 4 años. Sí, desde febrero. ¿Y te viniste solo o con tu mamá? Mi madre, Ah, ok. por supuesto. Bueno, ¿qué te ha parecido Puerto Colombia Atlántico? ¿O qué te parece esta ciudad? Bueno, la verdad es que me gusta mucho que tenga el mar tan cerca, porque el mar es un espacio donde te sientes como, digamos, acompañado por el mar, pero aislado de las personas. Siento que Buen concepto. es un lugar donde uno puede conectar con uno mismo y también con la naturaleza, con el mundo. Me encanta que el pueblo esté muy cerca de eso. Lo que de pronto, tiene sus contras. ¿Cuáles son? Vamos a darle duro también. Que bueno, por lo menos a mi concepto, a mi personalidad, yo no soy una persona muy fiestera ni muy, como quien dice, ¿cómo? Folclórica. Carnavalesca. Eso no es tan yo. En cambio este pueblo sí. Entonces aquí celebran todo porque sí. Entonces yo no soy así, pero Ahorita mismo hay 45 picos alrededor de la cuadra. De pronto ustedes no la escuchan, pero sí hay, aparte de los bellos cantos de los pájaros, también hay una cantidad de picos sonando por un lado, por el otro, bueno. Pero así es este pueblo. Ay, y en las fiestas de la Virgen, ay, al menos se une el pueblo, se siente que por lo menos las personas que lo celebran van por ese mismo fin de estar ahí. Sí, eso sí. Sí. Todos, eso sí, todo el De pueblo. pronto, como yo no vengo de aquí. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para tu hijo, Eva? Me ama, mi amor. Yo sabía que iba a preguntar eso. ¿Tú la amas? Claro que sí. ¿Y te la aguantas todos los días? Obvio. Obvio, me toca. ¿Alguna pregunta para él? Existen estrategias. Por ejemplo, para la generación de él, ¿no? Conocer a Gabriel García Márquez, ¿cuál sería ese mensaje que le das a tus amigos, a la gente de tu generación, sobre estos tipos de lecturas, sobre, digamos, conocer los grandes escritores de nuestro país y de Latinoamérica? Bueno, yo, siendo parte de la generación, diría que pues lo que se tendría que hacer es encontrar una manera de captar la atención y de retenerla. Porque por lo menos siento yo que yo soy y que mi generación es un poco desapegada o desarraigada a ciertas cosas, porque de pronto sentimos que ya no llenan a la sociedad como antes lo hubieran hecho. Entonces, ¿qué siento yo que se debería hacer? Que si un movimiento se va a hacer de pronto para que se conociera cierta cosa, hacer que esa cosa se adapte a la realidad actual, Al entorno juvenil. al lector juvenil, al no juvenil también y al infantil también, sin encontrar como ese punto de conexión entre el escritor y sus obras y esta generación. Porque de pronto mi generación de pronto no lee tanto, bueno,
generalizando, porque obviamente hay muchas personas que sí leen, de pronto porque nos ponen a leer libros que son muy arcaicos y que ya de pronto no vienen con ese factor plot twist que nos hace pues sentirnos metidos en la lectura. Pero fíjate que a mí me pasó algo, no solamente con los jóvenes, ya los adultos tampoco leemos, los adultos no leen. Uno va a los aeropuertos o uno va a los sitios públicos y ya es solo TikTok, solo YouTube, solo celular. Ya la época de lectura de papel se ha perdido mucho, y no solamente con tu generación, créeme, es con toda la gente, y más en estos países, porque si tú vas de pronto a Chile o vas a otros países, todavía sigue un poquito la cultura de la lectura. En Perú también vi gente leyendo en el aeropuerto, acá no. Entonces, toca seguir, sí, toca seguir dándole a la lectura. Bueno, ¿qué se viene para Tomás en las lecturas? ¿Qué quieres leer próximamente? Tengo pendiente algún día comprar, porque siento que me lo quiero leer, el libro de Sun Tzu del arte de la guerra. No sé por qué siento que me lo quiero leer, como que desde que descubrí que existe me lo quiero leer, pero pues no sé, quizás necesito encontrar el momento perfecto. ¿Tu autor favorito o autora? Mi autor o autora favorito. De un libro que hace me dijiste que tenías pendiente, que se estaba muriendo de pena por ahí, que te gusta mucho. Bueno, Delirio de Laura Restrepo, porque bueno, es que el libro es fantástico. Y bueno, una vez estaba en clase leyéndolo y un profesor viene y me dice, ella es genial. Entonces a mí se me quedó eso como aquí, como que de pronto yo pensar que quizás era una autora no tan conocida porque no la había investigado, y que de repente venga un profesor mío de lógica jurídica a venir a decirme, ella es genial, como que se me marcó, se me quedó, y comencé a leerme el libro como con más entusiasmo, y pues me captaba, pero de pronto por la manera en la que se desarrolla el libro en su estructura, hace un poco más difícil ese enganche, pero igualmente es muy bueno. Bueno, autores favoritos. Bueno, si estoy en un video de Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez, de pronto no soy el más experto en él y tampoco me he leído todas sus obras, pero todo pues lo que he alcanzado a leer, por lo menos esta me pareció fenomenal, este cuento. Bueno, estaría Laura Restrepo también, y pues hasta ahora. Yo me acuerdo, tú estuviste con nosotros con Canaé, en la terrible y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. ¿Qué te pareció ese cuento? Uf. No, yo he estado en varias grabaciones, pero ese es... Yo cuando veía a mi mamá leyendo y cuando veía a Canaé leyendo y cuando te veía a ti leyendo, yo decía, ¿qué? ¿Qué estás leyendo? ¿Eso de dónde salió? Porque, no sé, me pareció también así crudo, pero siento como que también es muy real. Y a mí me encanta ese factor de ciertas lecturas, sobre todo en las de Gabriel García Márquez, que son como muy directas y que no Sin tabú. No intentan como tener esa censura que de pronto hace que un escrito pierda su esencia. Porque de pronto, sí, no es algo bueno decir que esa plata está muy bicha, pero sí es un factor que te dice, ven acá, esto era así de verdad. Te va a enganchar. Y si te lo censuran, no te va a generar tanto interés como de pronto para decir, ¿y esto por qué es así? Eso, ¿cómo así que eso es? ¿Eso dónde pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué se puede hacer para evitar que esas cosas pasen para mis hijos, para mis sobrinos, para mis hermanos, para mis conocidos? Ya. Y mostrar esas realidades pues hace que generemos una transformación, porque nos sentimos identificados y nos duele. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por venir aquí a darle al Gabo. Te felicito por la invitación. Hombre, bacanísimo, muy chévere. Sí, y ya saben todos, suscríbanse, darle like y comenten, compartan a todo el mundo, que estas historias de Gabo lleguen a todo el mundo y todos le demos duro a ese Gabo. Gracias Tomás, gracias Eva en la cámara, los abrazo, los beso, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, chao.
Oh,